Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase. Continuamos con los temas que vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver incremento total y parcial y continuidad y discontinuidad y entraríamos en derivadas, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla, sacarme del video. Antes de comenzar, me estaba olvidando de avisarles que ya les publiqué el link para que pidan solicitud al grupo. Ayer ya acepté a 3 personas, están ahí, está en la V. El que no lo haya visto, bueno, ya está ahí el link, ¿sí? Para que yo los vaya aceptando y tengan acceso a los videos. ¿Alguien tuvo problema? En el caso que lo hizo, bueno. De todas maneras, después se lo daré por acá por el chat, si quiere. Bueno, vamos a empezar con continuidad y posterior discontinuidad, ¿sí? Bueno, ustedes saben que una función es continua cuando cumple 3 condiciones, ¿sí? Ustedes esto lo habían estudiado en análisis 1. Ahora lo vamos a generalizar con una función de 2 variables independientes definido en un dominio D, ¿sí? Esta función z es continua si cumple que la función está definida en un punto P sub 0, ¿sí? Que el límite existe cuando el límite tiende a ese punto P sub 0, ¿sí? Las variables independientes tienden a ese punto P sub 0. Y cuando la tercera es la que resume todas las condiciones, que el límite tiene que ser igual a la función siempre evaluada en ese punto, ¿sí? O el estudio en ese punto. Esa sería la verificación de continuidad. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo práctico. Acá vemos una función evaluada en el punto 2, 3. El límite también da igual 7. Esto, dada la verificación de la igualdad, podemos decir que esa función es continua en ese punto, ¿sí? Siempre el estudio lo hacemos en un punto considerado. Ahora, si una función es continua en cada uno de todos los puntos, o sea, en todo su dominio, entonces diremos que es continua en todo su dominio, ¿sí? Pero esto es como que se verificó en cada uno de los puntos, ¿sí? Pero el estudio se hace puntual, porque puede ser que la función sea continua en un determinado punto y más adelante presente una discontinuidad en otro punto, ¿sí? Obviamente ese punto no va a pertenecer al dominio.
El significado práctico de continuidad es que si el punto se desplaza a una distancia suficientemente pequeña, el valor de la función variará también en una magnitud pequeña. Estas definiciones se las doy porque aparecen en la UB en finales para que sean verdadero o falso, entonces por eso se las doy. Son diferentes definiciones que se presentan. Y gráficamente la función es continua en una superficie si no presenta grietas ni agujeros, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de superficies. Entonces, se habla de agujeros ni grietas. Bueno, si una función no cumple esta igualdad, es decir, puede ser que se pueda evaluar la función existe en los reales, pero el límite da otro valor, o puede ser que el límite tampoco exista, o directamente que la función no está definida en ese punto. Dadas todas esas situaciones, vamos a decir que la función presenta una discontinuidad en ese punto. La discontinuidad en análisis 2 es mucho más simple, es decir, que se clasifican en evitable o esencial o inevitable, ¿sí? No hay una clasificación de primera especie, segunda especie, simplemente se evita o no se evita, ¿sí? Eh, Esto, obviamente, si una función es evitable, es porque logro encontrar un valor, o sea, el límite existe, ¿sí? En ese punto, y bueno, yo puedo lograr encontrar ese valor, y lo que voy a hacer es redefinir la función en ese valor y convertirla en continua. Si yo la puedo evitar. Evitar quiere decir que yo puedo lograr encontrar el valor del límite. Si no logro encontrar el valor del límite o la función no está definida en los reales, entonces la función es inevitable. La discontinuidad es inevitable. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos acá una función en el cual la función es logaritmo de x sobre y, el punto a evaluar es 0, 0, y si nosotros queremos evaluar logaritmo de 0, ya no existen los reales. Entonces la discontinuidad, ni siquiera busco el límite porque ya la función no está definida, no existe. Entonces, y aparte, cuando yo la evalúo, no me da una indeterminación para decir, bueno, voy a tratar de ver si esa indeterminación la puedo levantar y poder encontrar algún valor de límite. En este caso, al no estar definida la función, ya directamente decimos que la función es inevitable, ¿sí? En ese punto 0, 0. No buscamos más. Utilizando la misma función, pero realizando el estudio en el punto 1, 0, observemos que si lo aplicamos ese límite en ese punto, encontramos una indeterminación. En este caso, algebraicamente no lo puedo realizar, ¿sí? Porque no puedo descomponer nada ni factorizar. Lo que sí voy a aplicar el límite iterado sucesivo. Si aplico los límites, me doy cuenta que uno me da infinito. En este caso, ya ahí puedo concluir que el límite doble no existe, entonces la discontinuidad es inevitable, ¿sí? En este caso, que tengo otra función, seno de x sobre x más y, si yo aplico el límite, bueno, el punto de estudio es 0, 0, si yo aplico el límite en ese punto, me da una indeterminación, aplicando la propiedad del logaritmo, ¿sí? El logaritmo de suma de dos funciones, entonces la suma de dichos límites de cada una de las funciones, concluyo que acá me da 1 más 0 igual a 1, es decir, que llego a un valor. Entonces, al encontrar el valor, algebraicamente ya no paso a
a comprobar con límites iterados, sucesivos o haz de rectas, ¿sí? Ya con esto es suficiente para este tipo de ejercicios. Entonces, ese es el valor del límite 1, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es redefinir la función en una función de ramas, en el cual voy a poner f de x igual a la función, ¿sí? En estudio. Cuando el par ordenado x sea distinto a 0, 0, ¿por qué? Porque esta función, si yo la evalúo en este punto, me da una indeterminación. Pero como logramos levantar esa indeterminación y encontramos el valor del límite, entonces para redefinirla la función, vamos a decir que esa función es igual a 1, y entonces cuando el par ordenado x es igual a 0, 0. De esta manera es como que gráficamente se me hace una función por tramo, y ese agujero que teníamos en ese punto, 0, 0, lo podemos redefinir y decir que la función vale 1. Y de alguna manera se convierte en continua. Bueno, ese es básicamente lo que es discontinuidad. Evitable, no evitable. Evitable cuando puedo encontrar el valor del límite, en este caso, y redefino la función con este tipo de funciones y la convierto en continua. Y inevitable es cuando directamente la función no está definida, como en este caso, en este punto. Esto es un caso que es inevitable, o bien cuando supongamos que me da una indeterminación y con alguno de los métodos observo de que no existe el límite, también es una discontinuidad esencial. ¿Alguna pregunta? Ya activé los audios por las dudas que quieran hablar. Bueno, continúo con incremento total y parcial. La demostración que vamos a ver a continuación es muy importante porque esta demostración es base de todas las que vamos a ver más adelante. Así que es importante entender cómo se producen los incrementos, ¿sí? Y memorizar bastante, digamos, el proceso que se realiza, ¿no? En ese estudio, porque en base a eso vamos a basarnos todas las otras, acá está, todas las otras demostraciones. Nos va a resultar más fácil comprender las otras demostraciones, ¿sí? Bueno. Bueno, eh, a ver, vamos a analizar un poquito este gráfico. Observen aquí. Nosotros en análisis 1, una función de una sola variable, nos posicionábamos en un punto P sub 0, en el cual su coordenada era X sub 0, y su coordenada era F de X sub 0. Si realizo un movimiento en la variable X o realizo un incremento en la variable X, este incremento también se ve reflejado en la función, ¿sí? De esta manera paso del punto x sub 0 al x sub 0 más el incremento de x, y de esta manera la función pasa de f de x sub 0 al incremento fx sub 0 más el incremento de x, ¿sí? Es decir, que se realiza un incremento. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora en 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros tenemos acá la función z, que es esto que está definido acá,
A ver, lo vamos a poner con un color. Todo esto es la función z, es como un techo que hay acá, ¿sí? Esa es la función z, ¿sí? Toda esa superficie es la función z. Ahora, lo voy a borrar para que... Nosotros estamos posicionados en este punto P, ¿sí? Ese punto P está definido por las coordenadas X y la coordenada Y. Vamos a incrementar la variable X, es decir, vamos a pasar del punto P al punto P sub 1. Lo vamos a ir poniendo acá. Vamos a pasar del punto P al punto P sub 1. De esa manera, el punto P está definido por la variable X y al producirse un incremento al punto P sub 1, esa X pasa a ser X sub 0. Es decir que aquí se produce un incremento de X y podemos decir que el X sub 0 es igual a X más el incremento de X. ¿Bien? Bueno, si me elevo en el punto P, si yo me elevo acá al punto P, tengo el punto M. Ese punto M está definido por coordenadas X y Z, porque está en la altura. Ahora, cuando yo realicé ese incremento de P a P sub 1, en la altura, en la función, en la superficie, también se produce un incremento, es decir, paso del punto M al punto N, ¿sí? Es decir, que esto me provoca un paso o un incremento de la superficie del punto M al punto N. Ahora, esto, ¿sí?, va a estar representada por esta fórmula. Es decir, el incremento parcial de la variable, o sea, el incremento parcial de z con respecto a la variable x, ¿sí? Es decir, solamente se ha variado la variable x, ¿por qué? Porque la variable y se mantiene constante acá. La que va variando y la que se va incrementando es x. Entonces, ese incremento se mide con la función incrementada solamente en x, porque observen aquí, vamos a ponerle un color más clarito. X es la que se produce, es en la que se produce el incremento. Porque ustedes se acuerdan que el incremento total siempre es la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿sí? Acá nosotros solamente incrementamos a X, de hecho se hace un traslado del punto M al punto N, ahí se realiza un incremento la superficie, pero quiero medir cuánto se incrementa. Bueno, gráficamente ese incremento se mide con este segmento rojo que ven ahí, que se lee como el incremento parcial de z, de la función z, con respecto a la variable x. En fórmula sería la función incrementada, pero solamente en x, porque observen que y, ¿sí?, se mantiene igual, no hubo incremento, se mantiene constante. Bueno, ese es el incremento parcial, ¿sí?, de la función z con respecto a x, donde solamente hemos incrementado a la variable x. Ahora, si realizo el mismo procedimiento, pero incrementando a la variable y, es decir, pasando
del punto P al punto P sub 2, es decir, el punto P al punto P sub 2, cuando hago esto, lo que estoy produciendo acá es el incremento de Z con respecto a X, ¿sí? Ahora, cuando hago esto, lo que estoy haciendo es el incremento parcial de Z, pero con respecto a Y. Aquí se mantiene constante X, ¿sí? Y la que va variando es Y. Si yo elevo esto a la superficie, vemos que la superficie tiende del punto M al punto T, es decir, que pasamos del punto M al punto T. Ese incremento parcial está medido por ese segmento rojo, se simboliza como el incremento de Z con respecto a Y, es un sub Y, y esto con fórmula se representa la función incrementada, pero con respecto a Y, menos la función sin incrementar. Observemos que ahora la que se produce el incremento, la que varía es Y, mientras X se mantiene constante, ¿sí? Y acá lo que tendríamos aquí sería el incremento de Y, y es decir que Y sub 0 es igual a Y más el incremento de Y. Podríamos poner acá el X sub 0, perdón, el Y sub 0, pero deberíamos hacer esta acotación en algún lado para que se sepa que se ha producido un incremento, ¿sí? Y esta sí es Y. Bueno, ahora, si yo tomo esta diagonal en punto, que es el incremento de S, es decir, que ambas variables se están incrementando simultáneamente, es una diagonal, y si elevo, es decir, paso del punto P al punto P sub 0, es decir, que lo voy a escribir por acá, paso del punto P al punto P sub 0. En este sentido, yo estoy haciendo el incremento total, que se simboliza como el incremento de Z, es decir, ambas variables se están incrementando, y si elevo a la superficie, veo que paso del punto M al punto Q, es decir, que paso del punto M al punto Q. Eso se mide con este segmento rojo. Observen que acá es donde yo partí, por eso es como que hago una proyección y ahí se mide lo que se incrementó. Es como lo que nosotros vemos acá. Es decir, partimos de acá, hacemos una proyección y esto, lo que vemos acá, este segmento, es lo que yo mido como el incremento. Bueno, acá estos segmentos tienen esa función, me están midiendo los incrementos, ¿sí? En este caso, como ambas variables se incrementan simultáneamente, se llama incremento total de la función z en este caso, y observemos que acá se incrementó x, ¿ve? Que se ha variado, y también se incrementó y. Y este es el incremento total, ¿sí? Tenemos incrementos parciales e incremento total. Bueno, el incremento de S es este que se mide en el plano XY y me marca esa diagonal que sería la hipotenusa, ¿sí? Porque acá se forman triángulos rectángulos. Entonces, cumpliría la función y es una distancia que se está midiendo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este gráfico? Se suele pedir, sí, ustedes no tienen que poner estas letras, mientras sean coherentes con lo que van explicando, ¿sí? Es suficiente. Ustedes tienen que decir que se pasa del punto P al punto 2,
Ahí se produce el incremento parcial de la variable y ponen la formulita y marcan la gráfica con su incremento. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe, se entiende. ¿se entendió? Bien. Bueno, em, aquí tienen desarrollado, ¿sí? Las formulitas. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. La suma de los incrementos parciales es igual al incremento de z. Es decir, si yo sumo esto y sumo esto, me van siguiendo, ¿no? Este es el incremento de x, pero es Sí, profe. parcial, ¿sí? Esto es parcial, este es parcial. La sumatoria de los incrementos parciales es igual al incremento total. Sí. Sí, todos dicen que sí. Bueno, les digo que no. Esto, sí, los incrementos, suma de los incrementos parciales, si yo sumo este incremento y sumo con este incremento, no me da el incremento total. Puede que en algún ejercicio coincida, pero es una coincidencia. Por lo general, la sumatoria de los incrementos parciales es mayor que el incremento total. Esta diagonal es más corta que si yo sumo así los catetos. Es por Pitágoras también, pero cuando uno hace ejercicios en el cual uno eh, suma, calcula el incremento parcial de uno, incremento parcial de la otra variable, la sumo y calculo el incremento total, por otro lado, comparo, siempre hay una diferencia, pequeña, pero la hay. ¿Sí? A veces decimales, a veces son un poco más, depende las unidades que se use, pero muy rara vez dan iguales, puede dar igual, pero es una coincidencia. Conceptualmente no son iguales, ¿sí? Miren, acá hay un ejemplo donde calculábamos el volumen, ¿sí? Acá la suma de los incrementos parciales, no voy a explicar todo el desarrollo, daría 2,57, ¿sí? Y el incremento total da 2,74. Acá se calculan ¿ven? Que hay diferencias, ¿sí? No son iguales. Bueno, vamos a dejar de compartir. Y vamos a comenzar con la unidad 2. Voy a compartir la otra diapositiva. Muy bien los que se animan a contestar, porque hay o sea, hay veces que pareciera algo lógico, o si aplicamos el sentido común, diríamos que sí, si son incrementos parciales, deberían ser igual. Sin embargo, conceptualmente y analíticamente se verifica que no hay una igualdad, ¿sí? Y está bueno que participen y si se equivocan no hay problema. Es así como uno aprende. ¿M? Y aquellos Profe, que tengan, sí, ¿a qué se debe esa diferencia? O sea, eso se puede llegar a preguntar. Puede ser un tema a sí, evaluar. bueno, yo ya saqué la diapositiva, pero la diferencia, ustedes recuerden que eh, por Pitágora, ¿sí?
los catetos al cuadrado, ¿se acuerdan? El cateto al cuadrado, la sumatoria de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Siempre cuando vos querés eh, acortar distancia, por ejemplo, si yo estoy en una plaza y quiero si yo cruzo la plaza en forma diagonal, a ver, lo voy a graficar acá, supongamos que esto es una plaza, ¿sí? No importa, lo voy a hacer en el plano directamente, ¿sí? Nosotros tenemos acá así como una plaza. Si yo quiero, si estoy posicionada en este punto y quiero ir a este punto, ¿sí? Si yo hago esto y hago esto, voy a caminar más si hago esto, ¿sí? O sea, vendría a Siempre, ser una razón geométrica, digamos, o sea, esa sería la sí, respuesta. exactamente. ¿Eh? Eso sí es plano, eso sí es plano, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de superficie y lo vemos de arriba, no quiero instalar, supongamos que tengo una superficie así y es cóncava, o sea, tiene una concavidad. Entonces, si yo hago esto, o sea, si yo hago esto y hago esto, a veces es menor que si cruzo así, porque hay una concavidad, no es tan directa. Entonces ahí puede ser, el incremento total puede ser superior que si yo voy por los costados. Eso va a depender en la altura, la concavidad que tenga la superficie. ¿Se entiende? Si yo tengo, si yo tengo un, así como, a ver, algo con, a ver, algo cóncavo en el sentido, tengo así, tengo así, bueno, llega ahí, por ejemplo. ¿Se entiende lo que hago? Si esto es cóncavo, yo quiero cruzar, quiero ir de este punto a este punto. En el ejemplo anterior, el incremento total era superior que la suma de los incrementos parciales, pero eso va a depender de la forma que tenga y todo eso, ¿sí? Pero no son iguales a lo que voy. Va a depender también la forma. Puede ser el incremento total mayor o menor que los... En este caso, si yo seguiría por los costados, capaz que es menos que si yo cruzo porque tengo que subir, después bajar, ¿me entienden? Eso va a depender de la forma que tenga también la figura, pero no son iguales, ¿sí? Nadie dice si es mayor o menor, no son iguales. ¿Se entiende o no? No es que Sí, la sí. sumatoria, a veces, bueno, es una explicación geométrica de la hipotenusa, pero eso se da siempre y cuando es plano. Y como nosotros a veces en el espacio, no todas las superficies son planas, a veces están hundidas, a veces tienen concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, para decirlo de alguna manera, se hunden, suben, no son planas completamente. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante en área de superficies, ¿sí? Donde nosotros calculamos no el volumen, sino queremos saber cuánto mide esa área que está flotando. Bueno, van a ver que son irregulares, entonces hay que hacer un cálculo especial. Pero lo importante de acá es que eh, la sumatoria de los incrementos parciales es distinta al incremento total, ¿sí? Eso es importante. A veces lo preguntan en finales. Y es importante entender esa interpretación porque ahora vamos a basarnos en todas las demostraciones, vamos a ver que hablamos siempre del incremento parcial, incremento total, incremento parcial. Sabiendo esa demostración, es como que después la aplicamos en otras. ¿Mm? Estudiando ese tema, es como que sabemos ya el 50% de muchas demostraciones. Por eso es importante.
por ahí no le dan la importancia que es, pero es importante porque, por lo que les digo, es un 50% de muchas demostraciones. Bueno, ahora vamos a comenzar con las derivadas parciales. Bueno, nosotros, una derivada mide la tasa de variación instantánea, también eh, conocida como la tasa de cambio. ¿Mm? Tiene muchos sinónimos y tiene muchas aplicaciones la derivada. Nosotros ahora vamos a ver una derivada con funciones de dos variables, o a veces hasta tres variables independientes, es decir, en campos vectoriales, campos escalares, perdón. Y vamos a trabajar mucho esto con los incrementos parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que una variable se mantiene constante mientras la otra está comportándose como variable, porque así se resuelven las derivadas parciales. Lo está diciendo el nombre, parcial. Una se va a mantener constante mientras la otra se va a comportar como variable. Entonces ahí volvemos al tema anterior, a los incrementos parciales. Bueno, también quiero remarcar que las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccional, porque básicamente nuestra derivada es derivada direccional. En análisis 2, nuestra derivada se llama derivada direccional. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio, estamos en 3 dimensiones, entonces yo me puedo mover hacia cualquier dirección, es decir, que la tasa de variación puede ser con cualquier movimiento que está midiendo una dirección, ¿sí? Y estas derivadas parciales tienen una particularidad que después lo vamos a demostrar, que siguen la dirección de los ejes, ¿sí? Bueno, acá les presento la derivada parcial con respecto a x, es decir, con respecto a x la que varía es x, y se simboliza con este símbolo. Acá también tenemos otras, acá abajo, la D mayúscula representa derivada, también la F con un tilde y abajo con un subíndice, que ese subíndice indica la variable independiente o la que se está comportando como variable, o bien con estas simbologías pueden encontrar. Ustedes ya han trabajado, hay algunos chicos que no, que sé que lo hacen por primera vez, entonces acá les presento las diferentes simbologías, pero para esta demostración vamos a usar este símbolo que es como una arroba, no lo es, pero parecido. Es el símbolo de derivada parcial, justamente. F de x se coloca la función, o directamente f, y acá abajo se lee con respecto a x, la que figura acá la variable es la que se está comportando como variable independiente, es decir, como variable, mientras la otra, en este caso y, se va a mantener constante. Si yo le aplico el límite del cociente incremental, ¿sí? Que es ustedes saben que si yo le aplico el límite al cociente incremental, ¿qué obtengo? La derivada, ¿sí? Pero este cociente incremental es parcial, este incremento, porque estamos solamente, si bien tengo una función de dos variables independientes, x, y, pero la que se comporta como variable en este momento es x, mientras y se la considera como constante. Entonces, se simboliza el incremento de la función f con el subíndice x sobre el incremento de x. Este límite hacemos tender al incremento de x cuando tiende a cero, ¿sí? Si nosotros lo descomponemos a esta simbología, habíamos dicho que es la función incrementada menos la función sin incrementar. Aquí, ¿quién se incrementa? X, vuelvo a marcar, mientras la Y se mantiene constante, ¿sí? Esta simbología es por definición, por definición, la derivada parcial con respecto a X es igual a esto, a esta expresión que está acá. Ahora, tenemos la derivada parcial con respecto a Y, ¿sí?
donde y es la variable mientras x se mantiene constante. Bueno, el incremento, el cociente de los incrementales, pero este incremento es parcial con respecto a y. Y observemos que ese incremento parcial es la diferencia de la función incrementada con respecto a y, porque solamente se incrementa y, mientras x se mantiene constante, ¿sí? Sobre el incremento de y, sobre el incremento de y. Bueno, concluimos que si yo tengo una función de dos variables independientes y voy a derivar, voy a tener dos derivadas parciales. Si tuviera una función W igual a f de xz, es decir, con tres variables independientes, voy a tener tres derivadas parciales. La primera va a ser con respecto a una variable, la otra con respecto a la otra variable independiente y la tercera con una tercera variable independiente. ¿Sí? Y tengo que calcularlas así. Esto lo hablo para las personas que no han cursado análisis 2 nunca. ¿Sí? La derivada se estudia por definición y también se hace una interpretación gráfica o geométrica, ¿sí? Este es por definición. Si a ustedes le piden defina la derivada parcial, basándose en la definición de derivada, tienen que utilizar los incrementos parciales, aplicarle límite y tienen que especificar con qué función están trabajando, ¿sí? Ahora, si yo le hago la interpretación geométrica, vamos de vuelta a basarnos en la explicación del incremento total y parcial. Ustedes recuerdan que la interpretación geométrica de la derivada en análisis 1 era igual a ¿qué? ¿A qué era igual en análisis 1? A la recta tangente que, en un punto que pasa por la Bien, función. en realidad es el ángulo, ¿no? Es igual al ángulo que forma esa recta tangente por un punto determinado, ¿sí? Con el eje. En este caso, bueno, en análisis 1 era con el corte de la eje, de las X, ¿sí? Es un ángulo que se mide, en realidad. Nosotros encontramos esa tangente, pero esa tangente tiene una inclinación. Esa es la que mide la derivada, la inclinación, el ángulo que se forma. No es la recta tangente en sí, sino es el ángulo que forma esa recta tangente con un eje. En este caso, el que corta con el plano XY. Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí vuelvo a reiterar todo lo mismo que vimos recién. Yo estoy posicionada en un punto P, ¿sí? Y quiero realizar un incremento al punto P sub 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque hago una variación, hago un cambio, paso de P a P sub 2. Si realizo esto, mantengo constante a X, se observa, mantengo constante a X, mientras va variando Y. Entonces voy a calcular acá la derivada parcial de F con respecto a Y. ¿Por qué? Porque la que está variando es Y, es decir, la que se está comportando como variable. Ahora, vamos a ver qué pasa en la superficie. Voy a subir. Cuando yo pasé del punto P al punto P sub 2, en la superficie me traslado del punto M, paso al punto T. ¿Sí? Bueno, si yo trazo una recta uniendo esos dos puntos, trazo una recta, esta es la recta tan secante. Esta es la secante. ¿Qué medía la recta secante? ¿Se acuerdan qué medía la recta secante?
Yo estoy uniendo el punto M y el punto T, es decir, que trazo una recta secante. Una recta secante es una recta que toca dos puntos. ¿Qué está midiendo esta recta secante? La tasa de variación promedio. ¿Qué pasa con análisis 1? Esta recta calcula la tasa de variación o la derivada promedio, ¿sí? La derivada es la tasa de variación instantánea, o sea, en un punto determinado. Esta recta secante, ¿sí? Me está definiendo acá un ángulo phi, ¿sí? Observen acá, si yo trazo así un triángulo rectángulo, esta recta secante, que la voy a poner en color verde, así se identifica un poquito más, no se mezcla con la tangente. Hoy lo volví a escribir con rojo. Mide el promedio de variación, ¿sí? ¿Ahora se acuerdan o no? A ver qué me dice en el chat. Facundo, me decís el incremento a medias. No entiende mucho. Volvamos a cero. Porque es importante, porque esto es acumulativo. Si no entienden esto, menos van a entender el próximo tema. Yo incremento la función de P a P sub 2. Recuerden lo que expliqué en el gráfico anterior. Si yo realizo un incremento acá, ¿quién está incrementando acá? La I, ¿sí? Porque paso del punto P al punto P sub I, es una constante para mí. ¿Se escuchó? ¿Se escucha ahora? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Se cortó. Esperen que vuelva a compartir. Tengo, está como mal está como mal la conexión hoy. A ver, esperen, que se me compartió mal. Quiero, quiero compartirla de cero, porque si no me va a salir todo. Esperen un segundito.
Un problema cuando se desconecta. Bueno, a ver si está bien. Esperen, porque no me permite. Voy a cerrar. A ver ahí. Ahora sí, calculo que ahora está. Porque como me deja ver lo otro. No lo voy a cerrar. No, se me tildó el PowerPoint. Lo voy a cerrar y lo voy a ver. Lo voy a abrir de nuevo. Esperen que lo voy a tener que abrir de nuevo porque se me... Tuve que cerrarlo porque si no, no me mostraba con la paleta. Bueno, lo que decíamos. Cuando yo hablo de derivada, hablo de un cambio, una variación. Lo que mide es cuánto, cuánto varía la función cuando la variable independiente cambia. Eso básicamente es el concepto de derivada, ¿sí? Siempre cuando hablamos de derivada estamos hablando de cambio, ¿sí? Un tasa de variación. Ahora, cuando yo hablo de derivadas, siempre hablo de una variación puntual, es decir, que estoy analizando en un punto determinado. Pero para llegar a esto, para llegar a esa recta tangente que mide un ángulo y eso es lo que me mide a mí esa tasa de variación con la interpretación gráfico-geométrica, previamente se traza una recta tangente. Esta recta tangente es la que yo había marcado acá con otro color, que una recta tangente toca dos puntos a la superficie, ¿sí? Por eso es una recta tangente, una recta secante, toca en dos puntos. La recta tangente toca en un solo punto. Esta recta tangente mide el promedio de ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en un punto de partida y quiero llegar a un punto determinado que es la llegada, ¿sí? Si yo trazo, o sea, esta tangente, voy a una cierta velocidad, ¿sí? Esta tangente, perdón, esta recta secante lo que me va a decir es una velocidad promedio que fui desde el inicio hasta la llegada, ¿sí? Es decir, yo estoy acá en un punto de partida y quiero llegar a un punto final, ¿sí? Esta es una partida y este es el punto final. Ahora, estas rectas, supongamos que estoy en una carrera, estoy de acá y quiero llegar acá. Bueno, esta recta tangente mide el promedio que voy, ¿sí? Yo salí a una cierta velocidad, me mide la velocidad que salí, la de llegada me hace un promedio de acuerdo a los kilómetros que haya, bueno, me mide el promedio de velocidad, ¿sí?
Ahora, eso me da una idea a mí a qué velocidad fui. Ahora, esta recta tangente mide puntual, o sea, es como si yo tengo un sensor puesto acá en un determinado kilómetro, ¿sí? Hay un sensor y yo paso con el auto por acá y este sensor me mide puntualmente a qué velocidad estaba yendo. De hecho, estos sensores son los que donde te meten la multa cuando vos excedes, te está midiendo en ese punto, capaz que vos venías súper rápido, te diste cuenta que el auto te dice, hay un sensor que mide velocidad, disminuís y pasas acá, y ahí justo te midió y vos pasaste con la velocidad correcta. Ponele que acá venías re despacito, aceleraste y justo te agarró, excediste, te hacen la multa. O sea, ese sensor mediría realmente lo que está midiendo esta tangente en un punto determinado, ¿sí? Yo quiero saber a qué velocidad iba a tal, bueno, tengo que aplicar la derivada, ¿sí? Si yo quiero saber un promedio, una tasa de variación, geométricamente estaría representado por esta recta secante. ¿Qué pasa? Esta recta secante toca estos puntos, M y T. ¿Por qué? Porque yo hice una variación del punto inicial al punto final y me mide un promedio, no es algo exacto, ¿sí? No es algo puntual. La derivada mide la tasa de variación puntual, porque es un determinado punto. Y ahora, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, observen. Yo acá tengo el incremento, este segmento que está acá, lo voy a pintar de rojo. A ver, lo vamos a poner un poquito. Este segmento que mide acá, que está acá, ¿sí? Es el segmento que nosotros veíamos en la gráfica de los incrementos y que esto, ¿qué mide? El incremento de la función z o de la función f de x con respecto a y. ¿Por qué? Porque y es la que ha variado. Este es el segmento, este es el partida. Se hace como una proyección y cuando yo hice el incremento, la función se incrementó y llega a t. Entonces, este es el principio, este es el final y eso es lo que yo he incrementado parcialmente. Eso es lo que figura acá. Bueno, en vez de ponerle z para ser más coherente, le vamos a poner, recuerden que z es igual a f de x y, ¿sí? Entonces, acá le puedo poner f de x y, si le quieren completar, para que ustedes se den cuenta de dónde sale ese incremento. Es un incremento parcial que mide esto sobre el incremento de I. El incremento de I es este, o sea, este es el incremento de I, ¿no es cierto? Esto es igual que esto, por lo tanto es igual a esto, es decir que acá está el incremento de I, ¿sí? Bueno, este es el cociente incremental. ¿Eh? Acá está la función incrementada sobre la variable que se incrementó. ¿Mm? Porque acá la que se está comportando como variable independiente es y, por eso hago tender, el incremento y tiende a cero. Bueno, una vez que yo tengo esto, ¿sí? Ahora, si yo hago tender el incremento de y tiende a cero, es decir, esta distancia, observen, acá, esta distancia, yo la hago 0. Esto mide 4 y quiero hacerla 0. Es decir, que voy borrando, borrando, borrando. ¿Y a dónde vuelvo a caer yo? O sea, cuando yo hago esta distancia 0, o sea, cuando el incremento de y tiende a 0, acá esta recta secante se va trasladando de alguna manera, se va trasladando hasta convertirse en esa recta tangente en color azul. Es como que se va desplazando de alguna manera, se va desplazando hasta convertirse en esta recta tangente.
Es decir, esta recta secante, cuando yo el incremento de I tiende a 0, es decir, esta recta se va convirtiendo de a poquito, esta recta, ¿ve? Que vemos ahí, a medida que yo hago tender esto a 0, es decir, este incremento lo voy haciendo 0. Cuando yo lo hago tender a 0, yo estoy volviendo a posicionarme al punto M, ¿sí? Entonces, esta recta secante se va convirtiendo de a poquito, se va trasladando así de alguna manera hasta convertirse en esa recta tangente. ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió o qué no entienden? Eso es lo que se conoce como haz de rectas. El haz de recta, sí, el haz de recta no básicamente es esto, pero sí se produce como un haz de recta, casi lo querés ver de esa manera, pero el haz de recta va a cualquier dirección, así a cualquier lado, ¿sí? Yo tengo un punto, el haz de recta significa que no especifico la pendiente, pero sí que pase por ese punto, entonces puede ir a cualquier punto así, ¿me entendés? Acá no, acá tiene una dirección específica y una pendiente, porque mira, yo trazo, es un poco difícil trazar acá, pero esta es la recta, si yo proyecto, ¿ves? Esta es la recta secante, que habíamos dicho, ¿no? Esta es la recta secante. Esta recta secante yo la proyecto hasta allá, no hay problema. Ahora, a medida que voy disminuyendo la distancia acá, que tiende, o sea, esto vale, este incremento de 0, este incremento de I, quiero decir, tiene que valer 0. Este incremento mide una distancia. Es decir, que la distancia, no debe haber distancia, tiende a 0, no tiene que ir. Entonces yo me voy corriendo, ¿me entienden? O sea, a ver, lo veamos acá, lo voy corriendo. De esa manera, esta recta, ¿sí? Que estaba ahí, a medida que esto se va disminuyendo también, o sea, si yo, ay, lo pasa que no me ven ustedes, esto se va disminuyendo, esto también se va corriendo, ¿se entiende? Ese punto T se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Entonces, esta recta secante se va trasladando de alguna manera así, se va como corriendo, corriendo, ¿se entiende? Se va como convirtiendo de alguna manera hasta tocar, esa recta secante se va moviendo hasta convertirse y tocar en un solo punto. ¿Por qué? Porque yo si hago tender a X, el incremento de Y, lo hago tender a 0, es como que vuelvo a M. Es como que me corro de T y me vuelvo a M. Y es ahí donde yo trazo la recta tangente en el punto M. Esta recta roja que ven ahí, no le presten atención porque esa sería la recta tangente de la derivada de f con respecto a y, perdón, con x, porque lo tenemos que analizar así para atrás. Acá hay dos derivadas. Solamente estamos analizando f con respecto a y porque es más fácil de verlo de frente, ¿sí? Con respecto a x, tendríamos que analizar este incremento, acá se presenta la recta secante y se va corriendo hasta convertirse ahí, ¿ves? Es al revés, pero se ve para atrás. Como es complicado explicarlo para atrás, solamente se está explicando la derivada de f con respecto a y, pero el procedimiento es exactamente lo mismo, sino que cambiaría la variable, ¿sí? Acá, esta recta secante que toca el punto MT, esto básicamente representa esto, solamente esto, para que lo vean, representa la secante, ¿sí? ¿Por qué? Porque mide este segmento, este segmento, ¿sí? Es el incremento de I sobre el incremento, ¿sí? Mide eso. Dicho de otra manera, sería
si yo quisiera verlo de esa manera, o sea, podría sacarle la tangente del ángulo phi, ¿sí? Esta recta secante, voy a hacer una trabalengua, pero esta recta secante, ay, Dios, ahí está. Esta recta secante puedo también trabajarla como la tangente de phi. Esto es la secante, es la recta secante, recta secante. ¿Por qué digo recta secante? Porque toca dos puntos de la superficie, ¿sí? Una recta tangente toca en un punto. Ahora, si yo calculo la tangente del ángulo phi, que no es lo mismo que la tangente de beta, cuidado, yo podría reemplazar esto como la tangente de phi, que representa la recta secante, que es ese segmento verde que está ahí. Si yo le aplico el límite a esa recta tangente de phi, que, acá está, no lo había visto, está la tangente de phi, voy a obtener de alguna manera esta recta azul, que es la recta tangente en el punto M, y que esta recta forma con el plano XY, ¿sí? El ángulo beta. Ahora, la pendiente está dada por ese ángulo, ¿m? Por el ángulo que forma esta tangente, y ese es lo que vale, digamos, la derivada. ¿Se entiende? Una cosa es la tangente de phi, que mide la secante. La secante, la recta secante, quiero decir. La recta secante mide el promedio. En cambio, cuando yo hago tender ese límite, cuando el incremento de I tiende a 0, se va corriendo esa recta, convirtiéndose en esta tangente, en ese punto M. Y que es igual a la derivada parcial de f con respecto a I, a la pendiente de esta recta tangente. No es la tangente en sí, es la pendiente de la recta tangente. Es la inclinación que tenga esa, eso es lo que me va a medir a mí la tasa de variación instantánea o la derivada parcial. Si lo vemos de esta manera, gráficamente, yo se los puedo hacer de otra manera. Acá, se la voy a graficar. Supongamos que nosotros tenemos, a ver si en los ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora, voy a graficar una porción de una esfera en el primer cuadrante. Si yo mantengo constante a X, ¿sí? ¿Se entiende? Es una recta constante en X. Va variando Y. Mantengo constante a X. Va variando Y. Ahora, elevo, a ver qué pasa acá. Es una semiesfera, o sea, tiene esa formita, ¿no es cierto? Es lo que yo hago acá. Bueno, ahora voy a trazar una recta constante en Y mientras varía X. Y esto tiene una forma más o menos. Bueno, en este vamos a trazar la recta tangente a esta función, a esta superficie,
voy a trazar la recta tan. ¿Quién varía acá? Y, ¿quién varía acá? Y la otra, esta sería la derivada de C, porque la que va cambiando es X, mientras se mantiene constante Y. ¿Sí? Aquí se ven las derivadas. Se mantiene constante a Y y perdón, acá va variando Y y se mantiene constante a X, entonces se forma esto, se forma un punto. Acá se lo ve como mejor, como un poquito mejor. Ahora, si yo quiero calcular la derivada parcial de Z con respecto a X, lo tengo que ver así, aquí atrás. Yo voy a variar a X mientras se mantiene constante ahí. Es lo que yo hago, ¿ve? Levanto y se me forma ese triángulo. Ahora, la recta secante toca el punto M y el punto N, ¿sí? Es que es este el que, en vez de verlo así, lo vemos para atrás. Y acá se va a formar otro ángulo que yo le podría llamar alfa, ¿sí? No, le llamamos sí, otra letra, porque el alfa lo va a llamar acá. Y cuando yo aplique el límite, se me va a transformar en esta recta tangente. Y esta recta roja va a representar la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Y acá se va a, en realidad se mide acá, o sea, el que igual medir acá adentro o lo puedo medir afuera, ¿sí? Esa es la derivada parcial. Mm. Acá Bruno me dice la tangente puntual, o sea, en un punto determinado. Exactamente. La tangente mide la tasa de variación de crecimiento, porque cuando hablas de crecimiento es como que está variando, o algún cambio, todo eso son sinónimos de derivada. Cuando decís tasa de crecimiento, bueno, porque le estás dando una aplicación. No siempre es crecimiento. A veces estamos disminuyendo, pero se está produciendo un cambio y lo puedo calcular igual. Es una tasa de variación instantánea, en un punto determinado, te faltó decir. ¿Se entendió? Por ejemplo, bueno, ya vamos a ir viendo ejemplos vamos a ver problemas más adelante y lo vamos a entender un poquito mejor. Pero esta es la interpretación geométrica, que ustedes tienen que poner que la derivada parcial de f con respecto a y, en este caso la derivada de f con respecto a x, es lo mismo, solamente que acá phi, acá uso otro ángulo, y acá la tangente de beta y acá el tangente de alfa. Pero recuerden que este y este es la recta secante, que también se puede expresar como la tangente de phi. Esto tienen que saber trigonometría, ¿sí? Yo este segmento, esa hipotenusa, yo le puedo calcular la tangente. La tangente de este ángulo phi, que es igual. El coseno de phi, que es igual. En este caso. No lo vamos a usar, pero el coseno de phi, que es igual. Al ¿Se incremento acuerdan en o y. no? A ver. ¿El No, cateto o no? En este caso, el coseno de phi sería el se incremento entre p sub escucha 2 y p. medio. Bueno, el coseno de phi sería cateto adyacente, que sería p sub 2, Sobre sobre, hipo-
Sobreopuesto, no, sobre hipotenusa. 1, ¿sí? O sería el incremento. Este no es el incremento de I, este es el incremento parcial de la función z con respecto, ¿sí? Este segmento es el incremento. Perfecto, el coseno de phi es P2 menos P1 menos P, quiero decir, ¿no es cierto? Cuando yo hago el coseno de phi es igual cateto adyacente, que estaría representado por el incremento de i, que es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. O P2 menos P, lo mismo, lo voy a poner como incremento de i, ¿sobre qué? El segmento T sub 1, que sería el incremento, perdón, no es la hipotenusa acá, no es la... El coseno de phi es Ah, por cateto ejemplo. adyacente sobre hipotenusa, que sería MT. MT, lo vamos a poner acá. MT. ¿Sí? Ese Sí. sería el coseno. El seno, ¿qué sería? El seno de phi. Lo Este sí, opuesto de T incremento. menos T1. T1 sobre T sobre MT Claro, también. exactamente, que es lo mismo que el incremento. MT, ¿sí? El segmento este. Bueno, ahora, la tangente es el cateto opuesto del ángulo sobre cateto adyacente, Sí. ¿sí? Entonces, F sobre el incremento de I, ¿sí? Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, porque se me había cortado recién. Bueno, eso es lo que es derivada parcial. Por definición, si se le pide por definición, son estas formulitas, ¿sí? Cuando es interpretación gráfica, tienen que hacer esta. Con que hagan una, la que está más, le pueden cambiar el eje, pueden ponerle X acá, el Y, y bueno, y lo van explicando, mientras sean coherentes, pueden hacerlo a su... Profe, ¿cómo dijo? ¿Cuál? La definición es esa. La Y definición de derivada es esta, es decir, la derivada parcial de f, o sea, primero hay que especificar la función con la que estás por definir, ¿sí? Pone, si tiene dos variables independientes, vas a tener dos derivadas parciales. Si te hubieran puesto w igual a f de xz, vas a tener una derivada más. Eso va a depender la función que te digan, ¿sí? En el caso que te dan de dos variables,
es derivada con respecto a X y derivada con respecto a Y. Por siempre se deriva con respecto a las variables independientes, siempre. Entonces, si tengo una función con 4 variables independientes, voy a tener una derivada por cada variable que aparezca. En este caso son 2. Entonces voy a tener, ustedes especifican la derivada de f igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0, que es igual al incremento parcial de la función sobre el incremento de x, y especifican a qué equivale ese incremento total, que es la formulita. En este caso, con el incremento parcial con respecto a y, ¿sí? Y bueno, especifican ahí. Esto es por definición. Ahora, si le piden la interpretación geométrica, gráfica de la derivada parcial, tienen que hacer este gráfico y hacer la explicación que se hizo, ¿sí? Se incrementa, la función se incrementa, se traza la recta tangente, esto representa la recta tangente, perdón, la recta secante, que igual a la tangente de phi, que acá está, aquí es lo mismo, ¿ve? Acá lo van poniendo, y esto va a ser igual, esa recta tangente con una, ¿sí? Esto básicamente es más para verlo gráficamente, no necesariamente. Ahora, una función es derivable, ¿eh? Estas definiciones aparecen a veces en la UV. Preguntan, una función es derivable y le ponen opciones, ¿sí? Y ustedes tienen que ver verdadero o falso. O también se lo puede preguntar en parcial o con múltiple opción. Ahora, ¿qué es una función derivable? Una función es derivable cuando en un punto sus derivadas parciales son únicas y finitas en ese punto. En cuyo caso, al igual que las funciones de una sola variable independiente, las funciones derivadas son continuas en ese punto. Es decir, que una función es derivable cuando las derivadas parciales son única y finita. Esto se refiere a que el límite exista, ¿eh? El límite tiene que ser único y finito. Por definición, nosotros aplicamos el límite, entonces tienen que ser única y finita. Básicamente se refiere a eso. Obviamente que si eso existe también, o si el límite existe, también deben ser continuas en ese punto. Siempre, nunca se olviden de poner en el punto, porque siempre nosotros estamos estudiando, cuando hablamos de derivación, o si una función es derivable, siempre lo estamos analizando en un punto determinado. Bueno, y esto nos lleva a que si la función es derivable, esto se cumple, yo puedo seguir derivando. Es decir, que yo puedo eh, calcular la derivada de segundo orden, de tercer orden, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso dice que si siempre existen las derivadas correspondientes, se puede seguir derivando en forma sucesiva. En la práctica, calcular las derivadas se pueden hacer aplicando las reglas de las tablas, las reglas de derivación de las tablas, o bien hay un caso particular que no siempre se puede aplicar las reglas de derivación, sino cuando uno o sea, si te dan, uno calcula la derivada, ¿qué obtiene? Una función. Y te piden evaluarla en un punto determinado. Ese sería el valor de la derivada. Si yo cuando evalúo en ese punto determinado a la función, me da una indeterminación, bueno, ahí ya no puedo aplicar las reglas de derivación y lo debo resolver por medio de la definición, es decir, por medio de estas fórmulas. Tengo que aplicar el límite, poner la función incrementada menos la función sin incrementar y resolverla de esa manera y aplicando los métodos, ¿sí? Que ya hemos visto. Entonces, en la práctica hay dos formas. Ustedes este tipo de derivación que da indeterminación no lo ven en la práctica porque generalmente están todas chequeadas y todas las derivadas están, o sea, son derivables, y nunca dan indeterminación para que ustedes recurran a la definición.
generalmente ustedes siempre hacen esto, pero yo agrego estas acotaciones porque son acotaciones que aparecen en la UV. ¿Mm? Entonces se las menciono porque ni siquiera están en los apuntes. Son preguntas que cargaron a la UV. Bueno, entonces, esto está claro. O sea, yo cuando puedo derivar, o en el caso que me da indeterminación, solamente lo podré hacer por la definición de derivadas, el límite del cociente incremental. Bueno, como hemos dicho, si yo obtengo la derivada primera, puedo seguir derivando, es decir, obteniendo las derivadas sucesivas. Bueno, tenemos varias notaciones. Esta es una donde se especifica, este cuadrado especifica el orden, ¿sí? En realidad no es el cuadrado, este 2, ¿sí? Está especificando el segundo orden. Y abajo voy a especificar el orden en el que fui derivando. Derivé primero con respecto a X y luego derivé con respecto a Y. O sea, la última derivada que hice fue con respecto a Y. Esta notación se lee al revés. Es una F con 2 tildes, que me está diciendo que ya estoy derivando por segunda vez, y acá se lee, esta es que derivé con X y luego la derivé con Y. ¿Mm? Es decir, lo leo distinto. Bueno, acá tienen ustedes el árbol, el que se forma la derivación. Acá yo tengo las derivadas primeras, después tengo las derivadas segundas, después las derivadas terceras. Y me va armando un árbol. Acá tengo la derivada de X con respecto a X, ahora la derivada de X y luego la derivo con Y. Acá la derivo con Y, luego la derivo con X, primero la derivé con Y y luego la derivo nuevamente con Y. Y así obtengo las combinaciones de la derivación. Bueno, aquí vamos a dejarlo, ¿sí? Porque la clase que viene voy a hablar sobre las derivadas cruzadas que aparecen acá. Las derivadas cruzadas son estas derivadas que yo vengo derivando con una variable y luego la derivo con respecto a otras. Tienen una particularidad. En el caso que sean las funciones continuas, estas derivadas cruzadas son iguales. Hay un teorema que lo fundamenta, que es el teorema de Schwarz, y también lo vamos a ver, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, dejamos esto así, hasta aquí, y la clase que viene continuamos. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al parcial? sí, Porque creo que le entendí a la profe el práctico que por ahí puede ser que se pase una semana más el parcial. Perfecto. mira, nosotros tratamos de no pasarlo. Sí, Pero con fuerza mayor, digamos, si necesitan o algo, por ahí lo pasamos una semana más, pero digamos el primer parcial. El segundo ya no son inamovibles, porque tenían un problema con el parcial en la fecha. no, no, lo único que la profe decía que la clase que viene veíamos derivadas direccionales y después la última veríamos todos Sí. juntos, extremos condicionados y relativos juntos y bueno, por ahí se hacía medio justo por eso, pero le quería Sí, preguntar a usted también para tener como saber bien la opinión de las dos por eso. si pasamos, pasamos juntas. O sea, Perfecto. Sí, es sí, algo que nos ponemos de acuerdo. Generalmente tratamos de no moverlo. Tratamos de respetar el tiempo que corresponda, digamos. perfecto. Muchas gracias. Eh, y si falta, por ahí sabemos dar
generalmente ella, ¿no? Que el práctico por ahí requieren más apoyo antes, da una hora X para dar la clase, digamos, para que ustedes se saquen alguna duda. Pero generalmente llegamos nosotros con los tiempos. En algunos temas nos demoramos un poquito más, pero después avanzamos bastante rápido. Porque los otros temas eh, Profe, están como muy relacionados, entonces se le cortó todo, profe. avanzamos más. Generalmente respetamos. Hoy, ¿me escucharon? ¿Ahora? Sí, cortó sí, que ¿Hola? generalmente respetan la fecha. Sí, Sí, respetamos las fechas. Es perfecto. raro que la pasemos. Tiene que Perfecto. pasar algún feriado, no sé, algo que nos